Y para terminar, les traía un anexo de vacunas, porque vi que muchas tenían inquietud con el tema. La vacunación es la exposición controlada a un agente causal en una presentación biológica que genere respuesta inmune, asegurando su baja o nula patogenicidad. Entonces, la vacuna es una forma de inmunidad activa, porque el receptor tiene que desarrollar con su sistema inmune los mecanismos que van a defender a una nueva exposición al patógeno. Entonces, lo que se hace es como inocular una versión no patogénica del agente causal de la enfermedad. ¿Qué tipo de inmunidad genera la vacunación? Tenemos dos formas de ver los beneficios de la vacunación. Una es a nivel individual, o sea, la persona que recibe la vacuna va a estar protegida de esa enfermedad. La mayor parte de las vacunas generan respuesta humoral de tipo IgG, la IgG de memoria. Pero hay ciertos tipos de vacunas, que son las vacunas a virus vivo, que además de la respuesta humoral, van a dar una respuesta celular. ¿Por qué? Porque el virus vivo atenuado o inactivado es infectivo, y al infectar a la célula va a haber célula infectada, entonces va a activar o gatillar la respuesta celular. En cambio, las otras tipos de vacunas que no son a virus vivo no tienen esta parte celular de la respuesta inmune y solo van a dar una respuesta humoral. Pero bueno, todo eso a nivel individual. Cada individuo que recibe una vacuna tiene el beneficio de que su respuesta inmune va a estar competente, activa, rápida, vigilante en una exposición al patógeno cuando se lo encuentre. Ahora también tenemos la inmunidad de rebaño, que es lo que se está hablando tanto para tratar de evitar o contradecir o refrenar los movimientos antivacunas. Porque los movimientos antivacunas no solo atacan al beneficio de la inmunidad individual, sino que atacan fuertemente a la inmunidad de rebaño. O sea, porque vos lo que necesitas para tener esta inmunidad de rebaño es una gran proporción de la población vacunada. Entonces, estas personas vacunadas se vuelven resistentes a la infección. Al volverse resistentes a la infección, ya no funcionan de reservorio del virus y ya no funcionan como transmisores del virus. Entonces, se reduce mucho la circulación del virus silvestre. Y si hay poco virus silvestre, hay poca probabilidad que las personas no vacunadas se encuentren con el patógeno. Por ejemplo, los inmunosuprimidos no pueden recibir vacunación. No tienen esta inmunidad individual que les confiere la vacuna, porque justamente su sistema inmune no está competente para hacer los procesos necesarios para esta inmunidad activa que genera la vacuna. Entonces, como ellos no pueden ser vacunados, igualmente están protegidos por las personas inmunocompetentes que recibieron la vacuna. Entonces, esta es la inmunidad tan importante que se ve más socavada con los movimientos antivacunas. Buenas noticias, les digo acá. La vacunación eliminó ciertos patógenos. Ese es el caso de la viruela. Y en otros casos limitó mucho las infecciones y se ha eliminado de ciertas regiones del globo, y no en todo el mundo, pero por ejemplo el sarampión fue eliminado de grandes extensiones. Justamente igual los movimientos antivacunas han hecho aparecer nuevamente algunos brotes del sarampión. Pero bueno, la polio y el sarampión habían sido o han sido eliminadas en ciertas áreas del globo. Esto se logró gracias a la administración sistemática. Hay dos formas de vacunar a las personas. Una es la sistemática, que es cuando se administra a todos los individuos en forma gratuita y responde a políticas nacionales, que son los calendarios de vacunación. Y otra forma es la administración no sistemática, que es que la vacuna se aplica a ciertos individuos por o con determinadas características, como por ejemplo, personas en riesgo o que se exponen, por ejemplo, antirrábicas. Si vos tuviste una exposición, una mordedura de un animal que no se sabe el origen, te pueden dar la antirrábica. O situaciones de riesgo, puede ser la antigripal en el embarazo. Por brotes o epidemias, por ejemplo el antigripal, que se hacen las campañas de vacunación cada vez que se acerca el clima frío. Las recomendadas para viajar a zonas endémicas es lo que yo les contaba de la fiebre amarilla, que si uno es argentino, que no hay
gran riesgo de fiebre amarilla. Quiere viajar a Brasil, que tiene endemicidad de fiebre amarilla, está súper recomendado darse la vacuna para esa enfermedad viral. Yo les conté que las vacunas a virus vivo son infectivas. Bueno, las vacunas a virus vivo, tenemos dos opciones de vacunas a virus vivo. Una es con el virus atenuado, y este virus se logra atenuar haciendo pasajes seriados en un hospedador no habitual, normalmente un animal, y lo más común que se hace no es el pasarlo en un animal, sino usar cultivo celular, y atenuarlo haciendo pasajes seriados del virus en cultivo celular, y quedarme con una cepa atenuada y esa usarla como cepa vacunal. Otra forma de hacer una vacuna a virus vivo es con un virus vivo relacionado. Lo que hacen son quimeras entre virus animales y humanos para generar un virus que no genere el cuadro patogénico y poder sí gatillar la respuesta inmune. Recuerden que cuando es a virus vivo se da una respuesta inmune humoral y celular y es de larga duración. Bueno, las vacunas virales no infectivas pueden ser el virus vivo pero inactivado, o sea, no es infectivo si está inactivado, perdió la capacidad de infectar. Puede ser el virus completo o parte del virus, pero cuando no produce infección, solo va a dar una respuesta humoral. ¿Cómo puede inactivar el virus? Por calor o por agentes químicos. Un ejemplo es la vacuna de la polio de Salk. Distinta es la vacuna de la polio Sabin, que la acaban de sacar del calendario de vacunación ahora, el 1 de junio del 2020, porque hay una campaña de erradicación de la polio, y para eso también hay que sacar el virus vivo de la vacuna si queremos eliminar la circulación del virus. Algo que no les dije, y que sí es importante, y que ustedes creo que tienen presente igual, es que las vacunas a virus vivo, cualquiera de sus versiones, ya sea, no, el atenuado, no el relacionado, la vacuna de virus vivo atenuado, tiene esta posibilidad, aunque muy remota, de revertir a una cepa virulenta, o sea, tiene ese riesgo, que en realidad es una probabilidad muy baja de que eso suceda, pero es posible. Bueno, otra forma de vacunas virales es estas fracciones antigénicas o subunidades del virus. Generalmente son antígenos de la superficie del virus, porque lo que vamos a querer es poner justamente una parte del virus, una proteína del virus, que sea antigénica, que genere respuesta inmune. Entonces, esa parte del virus es la que se utiliza para generar la vacuna, y un ejemplo de eso es el de la vacuna influenza. Pues partículas similares a virus elaboradas artificialmente. Eso da cuenta de, por ejemplo, las BLPs, que son como liposomas, en donde se insertan estas proteínas virales, y no son virus infectivos porque le falta todo el material genético, pero tiene una estructura muy similar a lo que es el virus. Bueno, cuando se usa en las fracciones antigénicas o subunidades del virus, hay distintas formas de obtener esos antígenos. Una es extraerlo del virus natural, otra forma es sintetizarlos en el laboratorio, esa es la estrategia que se usa con el virus de la hepatitis B. O sea, la vacuna contra el virus de la hepatitis B se produce el antígeno de superficie por tecnología de ADN recombinante usando un vector con el que infectan una levadura, la famosa Saccharomyces cerevisiae. Entonces, esta levadura transfectada produce el antígeno de superficie, que es el HBsAg, ¿se acuerdan de esa sigla que vimos cuando vimos hepatitis B? Se produce biotecnológicamente en esa levadura, y después se extraen y se purifica el antígeno y se prepara la vacuna. También hay otra forma de vacunar, es como se llaman las vacunas de ADN, que lo que hacen es administrar ADN ya sea desnudo o en vector, y este ADN lo que codifica son proteínas virales que sean inmunogénicas. Este ADN de la vacuna es traducido en las células musculares, y esta proteína que se produce estimula la respuesta inmune. Sin embargo, al momento que fue escrito el libro que usamos nosotros, que es el Avendaño, no había ninguna vacuna de ADN licenciada.
Bueno, y terminamos por hoy.